partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder con la actualidad? Hoy con Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, por el tema del ficha limpia que entró en comisión en el Congreso. Por supuesto, siempre es difícil aprobar y que saquen adelante, y sobre todo el oficialismo, que le interese el tema de que realmente para acceder a un cargo público no puedan hacerlo las personas que tienen condena, aun cuando no sea firme. Esto ya se aplica en Brasil y acá en Mendoza, y la verdad que sería interesante que algún día todas las personas que accedan a un cargo estén limpias. Y además es una gran luchadora contra la corrupción. Y el otro tema que vamos a hablar es de cómo queda posicionada la Argentina y el mundo con respecto a después de las elecciones de Estados Unidos, con Marcelo Elizondo, analista internacional, profesor también de la facultad. Un breve comentario que les quiero hacer por estos días, que como ustedes ya está otra vez volviendo a cambiar cómo van a pagarle a los jubilados. Y la realidad es que venimos de ley en ley cambiando. Había una ley en la época de Cristina Fernández de Kirchner, luego la cambió Macri, que se ha actualizado por inflación, que le tiraron piedras al Congreso nuevo, la están queriendo cambiar para volver al método anterior, que era mitad salario, mitad de acuerdo a cuánto recaude el tema previsional en general. Dicen los economistas que esto no se aplica en ningún lugar del mundo. La realidad es que van a salir perdiendo porque va a haber inflación. Siempre salen perdiendo, siempre son la variable de ajuste. Hace décadas, casi 17 años más, 18 que tengo este programa que hablo siempre de lo mismo, es cansador. La variable de ajuste de los jubilados, la variable de ajuste de los sueldos públicos, y uno se pregunta por qué no se bajan los sueldos de los funcionarios, por qué, como dicen algunos economistas con quienes coincido, aún cuando no soy extremadamente liberal, por qué no hacer una reforma integral del Estado, donde esta política ya se transformó en un trabajo, en una élite, donde se ajusta a todo el mundo menos ellos, el sector privado ni hablar, que la está pasando mal, y se ajustó completamente con este nuevo sistema que estamos hablando de distanciamiento. No se puede viajar tampoco en colectivo. En Europa viajaron en colectivo después de la cuarentena estricta. Tampoco van a la escuela, no se valora la educación. Yo me pregunto desde el punto de vista también de prioridades que tiene el gobierno, ¿no? Porque en Europa y en Estados Unidos van a la escuela, pero ¿por qué abrieron los restaurantes? ¿Por qué el casino? ¿Por qué la salada? ¿Por qué no la educación? ¿Por qué no se cierra la joda y le dan prioridad a la educación, que va a ser el único factor de movilidad social, apunta a la meritocracia, pero eso es y el mérito, por supuesto, que yo pienso que debería serlo? Pero bueno, hay que hacer una reforma integral del Estado. Ahora, para hacer buena letra con el fondo, están demostrando que los números le van a dar. Los inversores tienen miedo de que para el 2024, cuando se empiece a pagar, que para lo que están piloteando ahora para adelante, no lo puedan pagar y no haya crecimiento en la economía, si no nos dan los números y sigue así, habiendo déficit. Y siempre lo mismo, los docentes ganando más con 50, los médicos, los jubilados ni hablar, y es un país injusto, no solo pobres y que no tienen ni viven de un plan, también para los que se rompen el alma trabajando toda una vida y cobran una jubilación, o los que están ahí en el hospital al frente dando la vida por nosotros. Por supuesto que es injusto. Y los políticos, una élite, ni hablar, una casta ahí arriba que vive fenómeno. Después de la pausa, los invitados. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos entonces con Marcelo Elizondo. ¿Cómo estás, Marcelo? Como todos los años, bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ganó Biden, pero se resiste Trump. ¿Cómo queda la economía y cómo queda posicionada la Argentina en realidad con esta nueva presidencia, que hay que ver cuándo se la da? El 20 de enero se la tendría que estar dando el sillón. Sí, va a asumir el 20 de enero el presidente Biden. Probablemente todos estos reclamos del presidente Trump irán disipándose. En Estados Unidos el sistema funciona. Es una democracia muy viva, muy pujante. Han tenido muchos acontecimientos a lo largo de la historia, políticos fuertes. Mataron a un presidente, renunció en su momento Nixon. Hubo muchas disputas políticas que impidieron la reelección de Johnson, o algunas discusiones en la época
de Roosevelt, en fin, no es una democracia que haya sido tan lineal, es muy pujante, muy viva, pero lo que define todo es que las instituciones funcionan. Y ocurrirá otra vez ahora acá. ¿Cómo queda la Argentina ante eso? Bueno, yo diría, lo primero es que la Argentina tiene que resolver sus problemas que no tiene resueltos, endógenos. Nadie nos va a resolver nada desde afuera. Ordenar la macroeconomía, modernizar el entorno regulativo, abrir la economía, que es muy cerrada, transformar el sistema institucional para que haya garantías y que se respeten los contratos y la propiedad. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Luego, además, hay que definir una política exterior. Y ahí yo diría no solamente con el presidente electo en Estados Unidos y una nueva administración, hay que mejorar la relación con Brasil, principal aliado y con quien tenemos cortocircuitos. Hay que ver qué vamos a hacer con la agenda del Mercosur con terceros mercados. Yo te diría, en la Argentina está todo por hacer. Bueno, justamente este gobierno dice que quiere aumentar las exportaciones. ¿Cuáles son? ¿Están dadas las condiciones para eso? Vos escribiste una nota interesante, el sector agroexportador es el más castigado y es el más competitivo. Sí, la Argentina tiene que mejorar sus exportaciones. Nosotros, Elizabeth, somos un país que exporta muy poco. Somos de los 10 países del mundo, hay 200 países en el mundo, y nosotros somos de los 10 con menos participación de las exportaciones en la economía. Un país que no es consciente del nivel de cerrazón y de desvinculación de la economía internacional que tiene, y eso hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Bueno, como decíamos, primero ordenando hacia adentro y segundo teniendo una política hacia afuera de inserción, de acuerdos de integración comercial, económica y productiva con otros países, con una estrategia que además permita tener empresas internacionales. La verdad es que la Argentina, por todos los problemas que tiene, no ha logrado empresas exitosas, tanto en materia de exportaciones, tenemos menos empresas exportadoras que Chile y que Perú, como en materia de inversión, menos inversión en sus propias empresas. Nos falta mucha internacionalidad y eso se corrige con una agenda doméstica y con una política exterior más acertada. Se están yendo muchas empresas, Marcelo, que yo todos los días leo que se va alguna empresa cuando no me entero que algún millonario anda pensando en irse también del país por el eventual impuesto a los ricos que parece que anda dando vuelta. Hemos visto muchas noticias recientemente de empresas que se quieren ir del país, algunas que han anunciado definitivamente que se van, vendiendo sus activos, simplemente reduciendo su nivel de participación en la Argentina, otras anunciando que buscan compradores y están en espera. Lamentablemente, la Argentina es un país que en materia de recepción de inversión extranjera, de participación de empresas externas en nuestro país, se ha debilitado mucho. Y no es solo de ahora, es una trayectoria. Desde que empezó el siglo XXI, en el año 2001 hasta hoy, son 20 años prácticamente, desde el año 2001 hasta el año 2020, en todo el mundo la inversión extranjera directa, o sea, el stock de inversión de empresas que desde el exterior invierten en todos los países del mundo, creció casi 400%. Y en la Argentina en ese lapso creció 0%. Por lo que el mundo ha crecido en materia de inversión extranjera y en la Argentina vienen algunos en algún momento, se van después en otro momento, por lo que hemos perdido mucha participación en la agenda de inversión extranjera. De hecho, en los últimos 10 años hemos retrocedido, mientras en el mundo el stock de inversión extranjera directa en los últimos 10 años creció 80%, en la Argentina decreció 20%, por lo que estas noticias que estamos viendo ahora en muchos casos son una eclosión, una saturación de muchas empresas que, bueno, lamentablemente estuvieron mucho tiempo sometidas a un entorno complejo y en algún momento deciden retirarse. ¿Vos avisorás, ya que no hay dólares, más allá de esta calma transitoria en el tema del dólar y que puede llegar a haber faltante para insumos ya y algún tipo de desabastecimiento que se incremente esto a futuro? Bueno, si uno no ordena el entorno macroeconómico, el frente externo y sobre todo el régimen cambiario, es posible que sí tengamos faltantes. En la Argentina no faltan dólares, están, pero no están en el sistema formal. Se habla de que los argentinos tenemos más de 300.000 millones de dólares fuera del sistema. De modo que los dólares están, pero el sistema es tan hostil que los argentinos sacan los dólares del sistema, entonces después aparecen como faltantes. Acá tenemos una brecha cambiaria que es insostenible, tenemos un régimen muy intervencionista en materia financiera, bursátil, cambiaria, que termina asustando. Tenemos una tasa de inflación tan alta que hace que la gente acuda al dólar para reservar valor y un cambio constante de condiciones que hacen que no haya proyectos de mediano y largo plazo. Yo creo que en algún momento va a haber que ordenar esto y mientras eso no se ordene tendremos estos problemas de faltante de dólares, entre comillas, que en realidad, insisto, es faltante de dólares en el sistema formal.
¿Cómo ves al mundo? Porque sería divertido escuchar, yo leo mucho al respecto, pero que la gente sepa qué es lo que va a pasar, cómo va a cambiar si me tuvieras que sintetizar el comercio en el mundo después de la pandemia. Yo digo que hay un antes y un después de la pandemia, como antes y después una P, y Estados Unidos y Europa compitiendo a ver quién queda mejor, quién queda peor. No, no sabían lo de la segunda ola o sí lo sabían, y entonces uno va a estar mejor que el otro, y a su vez China, que quedó re bien parada y parece que avanza, y ahora también en el Caribe, con inversiones, con el método que hace siempre, te presto plata, te doy inversión y después ya prácticamente tomo control de tus recursos naturales. O sea, ¿cómo va a estar esta relación entre Europa y Estados Unidos, quién ganó y quién perdió, concretamente después de la pandemia, y con respecto a China? Es posible que con el triunfo de Joseph Biden en Estados Unidos, la alianza histórica tradicional entre Estados Unidos y Europa Occidental vuelva a fortalecerse. Durante los 4 años de Donald Trump hubo mucho conflicto entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales. Y ahora yo creo que Estados Unidos va a volver hacia Europa, como volverá hacia Canadá, Australia o hacia Japón. Eso puede refortalecer el frente occidental y puede reverdecer el ámbito de la institucionalidad, de la diplomacia, de la contención de China a través de instrumentos no tan friccionales. La verdad es que la disputa entre Estados Unidos y China está para quedarse. No era un capricho de Trump, son dos modelos muy distintos. Estados Unidos es una democracia capitalista y con mucha autonomía de las empresas. China es una autocracia con un capitalismo muy tutelado por el Estado. Por lo que yo creo que ahí hay conflicto. Lo vimos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China en los años recientes, una disputa que no era por la balanza comercial, era por la propiedad intelectual de las empresas americanas que invierten en China, y que Donald Trump se quejaba de que perdían soberanía sobre su propia propiedad intelectual, sobre su conocimiento, su tecnología, su innovación en un régimen como el chino. Yo creo que esa disputa de modelos permanece, pero ahora va a ser una disputa mucho más diplomática, mucho más institucionalizada y probablemente con un frente común en Occidente que volverá a un mundo con distintos bloques, con pujas, con controversias, pero esperemos un poco menos subidas de tono. A la luz de que Asia está mucho mejor controlado el tema de la pandemia, cosa que más de uno se está preguntando el por qué, algunos dicen que es por el tema de que es un autoritarismo y una dictadura, como que de alguna manera le están diciendo, ven, como mi sistema político, el comunismo en lo político dio mejor resultado y controlé la pandemia desde el punto de vista de los asiáticos. Pero bueno, lo cierto es que ocurrió. Mientras que se hunden las economías de Europa y Estados Unidos, veremos cuál se hunde más y cuál menos, de acuerdo a la ayuda que le prestaron, porque en un país le prestaron a las empresas y en el otro prestaron a la gente, en un continente, mejor dicho, y China tiene una situación excelente, mucho mejor económica. ¿Qué va a pasar? ¿Va a conquistar el mundo desde el punto de vista económico? En relación a la salida de la pandemia, yo diría que Estados Unidos queda mejor parado que la Unión Europea o que Europa en general. De hecho, la economía americana ya está recuperándose y creciendo a tasas muy altas desde el piso, el subsuelo al cual llegó después de la pandemia. Estados Unidos tiene una economía muy flexible, con mucho dinamismo, con mucha innovación, con poca rigidez, entonces ya está recuperándose y yo creo que va a volver a estándares más o menos tradicionales, ni bien pueda. La pregunta es qué pasa en Estados Unidos con la situación sanitaria, con el impacto de la pandemia. Europa la veo más complicada, con una segunda ola de la enfermedad y además con una economía más rígida, más antigua. En algunos lugares, como en el norte, un poco más pujante, en el centro y en el sur, con más dificultades. Yo creo que Europa está más ahí en espera a ver si se puede recuperar rápido. Asia es la que más rápido se recuperó, efectivamente. La economía china este año crece en relación al año pasado, porque al principio se detuvo, pero después recupera poquito, pero va a crecer. Para el año que viene se espera que la economía que más va a crecer entre las más relevantes del mundo va a ser la India, más de 10% en relación a este año, que es un año de caída, es más un rebote. Por lo que Asia queda mejor parado. Y Asia se transforma en la gran aspiradora de fondos, el lugar del mundo donde el comercio internacional es más dinámico, donde incluso la capacidad de innovar, de invertir y de generar empresas internacionales se muestra más vital. Ahora Asia es distinta, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, con un capitalismo más pujante, Vietnam, Taiwán también, algunos otros países, como el caso de China, con una economía un poco más observada por Occidente, porque está en esa transición
que viene avanzando hacia el capitalismo, pero todavía con un tutelaje político muy marcado. Bueno, yo creo que tenemos que, ya se me terminó el tiempo, ¿no? Chicos, están en el estudio, en este sistema nuevo vía Zoom. No sé si, yo te agradezco muchísimo, Marcelo, y nos volvemos a contactar este año o el año que viene, como todos los años, para que nos expliques, como profesor, buen profesor que sos, dónde estamos parados desde el punto de vista de relaciones internacionales, que es fundamental. Gracias, Un gusto, Elizabeth. Gracias por la invitación. gracias. Un gusto. Después de la Adiós. pausa, Graciela Ocaña. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí vamos con Graciela Ocaña, que hace años, pero años que venimos entrevistando, siempre una luchadora contra la corrupción, uno de los pocos políticos honestos que doy fe, de Juntos por el Cambio, diputada nacional. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto tenerte. ¿Qué tal, Elizabeth? Buenas noches. Buenas noches. Contame lo de Ficha Limpia. Entró en común, ya les conté a la gente al principio del programa que tanto en Brasil como acá en Mendoza se está aplicando. ¿Qué significa y qué posibilidades le ves de que salga? Bueno, nos parece que es muy importante esta iniciativa, de que hay distintos proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Yo acompaño el de la diputada Silvia Los Penato, que ha presentado, que viene presentando desde hace 4 años. No hemos podido tener la oportunidad de tener la aprobación, pero bueno, nosotros no bajamos los brazos. Así que en el día de ayer, Juntos por el Cambio, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hubo una ardua discusión. Lamentablemente no teníamos la mayoría para poder despachar ese proyecto, ni ningún otro, hay varios. Y bueno, decidimos pedir que se mande asesores para poder hacer un dictamen unificado y ver todas las posibilidades de aprobación de la ficha limpia, que es una iniciativa, como vos dijiste, que tienen otros países, Brasil, pero no solamente Brasil, sino España y otros países de Latinoamérica, donde claramente lo que se busca es empoderar al ciudadano, garantizándole una igualdad ante la ley entre los dirigentes políticos y un ciudadano de a pie. Vos, cuando querés ocupar un puesto de la administración pública, una de las condiciones es la idoneidad y, entre otras, te requieren, por ejemplo, tus antecedentes penales. Si vos tenés algún proceso judicial, no podés formar parte de la administración pública. Nosotros consideramos que un dirigente político que se aspira a ocupar un cargo de representación de esos ciudadanos también deben tener las mismas condiciones y por lo tanto si tiene antecedentes, una condena confirmada, con una confirmación de la Cámara de Casación, por ejemplo, no pueda ser candidato. Hay 360.000 firmas que se reunió una iniciativa que se llama Ficha Limpia y que desde acá, si me permitís, yo les pido a todos los que nos escuchan y no han firmado que lo hagan, lo buscan, es una iniciativa que está en Change, Ficha Limpia, y la verdad que es un grupo de la sociedad civil que en el 2018 comenzó a llevar adelante esta propuesta. Empezó a juntar firmas. Está Gastón Marra, que es una persona de la sociedad civil, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fanny Mandelbaum, una colega tuya que estoy segura que respetás y querés mucho, que la conozco y un mucho, montón de asociaciones de la sociedad civil que francamente tienen un empuje enorme y han hecho de esta iniciativa, te diría, casi una iniciativa popular. Ayer contábamos que en Brasil para antes de la aprobación, más de 1.200.000 ciudadanos
firmaron la ficha limpia que luego terminó siendo ley en Brasil y fue convalidada hasta por la Corte Suprema de Justicia y que le impidió a Lula da Silva ser candidato a presidente, por ejemplo. ¿Quiénes son los que Y en ahora en este momento Argentina ocupan cargos que no tendrían? ¿Cómo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están ocupando algún cargo que no lo estarían ocupando ahora? ¿Hay alguien en este momento? Mira, uno la verdad que en el gobierno creo que te toma como antecedente, el que tengas antecedentes penales para ocupar cargos, ¿no? Empezando por Aníbal Fernández, que tiene 2 procesamientos confirmados, causa elevada a juicio oral, la vicepresidenta de la Nación, que tiene 8 procesamientos, la mayor parte confirmados, en espera de juicio oral, incluso en juicio oral. La verdad es que hay un montón Yo te pregunté eso escenarios. porque creí que era solamente con condena, es con procesamiento también entonces. Es con Entonces sí, procesamiento, tenés el procesados hay un caso de montón. Menem, digamos, el más paradigmático, Sí, te claro. diría, es Carlos Menem, que tiene una condena confirmada, está la Corte para la confirmación total, digamos, que no le queden más instancias, y sigue ocupando el cargo del senador. Y hay O como sea que una... no es solamente condenado, es también con procesamiento. No estarían en ese La cargo. verdad es que Esa es la ley. nosotros, en nuestro proyecto es con procesados, con proceso firme, pero nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Hay otros proyectos que proponen una condena confirmada. Bueno, está bien, podría ser, si eso nos da una garantía de que en esos casos se bloquearía la posibilidad de ser candidato. Nosotros creemos que y vos sabés que para mí la confianza entre el ciudadano y el representante es central. Mi partido se llama Confianza Pública, que construimos en el 2013 en la ciudad, y que creo que lo que lesiona que un representante tenga antecedentes penales es justamente esa confianza con el ciudadano. Y nos pasó hace poco en el Congreso, vos te acordás, el caso de este diputado que fue echado hace más de un mes porque por conducta inadecuada en una sesión, resulta que tenía una serie de antecedentes que por supuesto nosotros no conocíamos, pero muestra cómo el ciudadano tiene derecho a conocer quién lo va a representar. Y no solamente su patrimonio, su currículum, sino también sus antecedentes penales, porque es una forma de conocer más y de empoderar al ciudadano para que cuando elija con toda la información a su disposición. Totalmente de acuerdo con vos. Yo te apoyo y quería preguntarte también con respecto al tema de desaparecieron un poco los controles adentro del Estado. Vos fuiste ministra de Salud, estuviste presente en aquel caso que no se puede obtener mucha información aparentemente por lo que estás diciendo de lo que ocurrió al principio de año, ¿te acordás? Del desvío de fondos, pagar por demás los fideos y demás. ¿Cómo ves? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Hay algún tipo de negociado o algo que vos... Yo me pregunto muchas cosas, porque no están funcionando los organismos de control y en este momento es todo así, por decreto y todo así, a la lapicera, todo emergencia, todo emergencia. ¿Viste? Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Las vacunas, ¿qué opinás de las vacunas? En definitiva, ¿cuál es tu mirada? Mira, obviamente estamos en una emergencia porque hay una pandemia. Ahora creo que el Estado en esta situación debe ser más transparente porque en el uso de los recursos públicos, porque son recursos necesarios que no pueden perderse en los laberintos ni de la corrupción ni de la ineficiencia. Nosotros cuestionamos mucho estos procedimientos que el Estado se autoadjudicó, incluso hemos denunciado algunas compras que obviamente estaban totalmente dirigidas a quien tenían nombre y apellido de quien debía ganarlas, y me parece que eso lesiona, por supuesto, la transparencia, por supuesto, las leyes que regulan el sistema de compra del Estado, pero fundamentalmente lesiona la credibilidad del propio Estado y de los funcionarios en una situación donde algunos están pensando en hacer negocios en lugar de dedicar los recursos a atender la situación sanitaria de muchos argentinos que la están pasando muy mal. Y en ese sentido vemos con preocupación el tema de las vacunas, Elizabeth. No solo porque Argentina, digamos, anuncia que compró vacunas que no están aprobadas, porque ninguna vacuna hoy ha pasado la fase 3 de investigación, que es la innecesaria, imprescindible
para que las vacunas sean autorizadas en la Argentina y en cualquier otra parte del mundo, y sin embargo ya se está organizando una distribución de vacunas que no sabemos qué efectividad van a tener, dónde se van a producir, porque, por ejemplo, las leyes de la Federación Rusia dicen que las vacunas que se producen en Rusia no se pueden exportar, no se pueden vender fuera de Rusia, entonces nos dicen que la van a hacer en China, en India. Vos te das cuenta de la poca seriedad de todo el tema. Cuando nosotros empezamos a cuestionar esto, el laboratorio que interviene en la Argentina, que ha pedido la autorización para comercializar en la Argentina, te digo que sus antecedentes son la amistad con el kirchnerismo, pero hablemos que el dueño tiene antecedentes, estuvo 2 años preso por contrabandear sustancias médicas, tuvo un laboratorio que explotó en Rosario y que dejó varios lesionados y aparte fue ruinoso, básicamente por no cumplir con las normas de buenas prácticas que tienen que tener los laboratorios, una caldera no funcionaba. Entonces, nos da la impresión de que sobre un estado de situación y de necesidad, muchas veces el kirchnerismo, ya lo vimos, ¿no? Yo denuncié Plan Cunitas en su momento, sobre buenas ideas hacen enormes errores y la verdad que en el manejo de la pandemia, cuando uno ve los datos de Argentina fríamente, la cantidad de muertos cada millón de habitantes, Argentina no ha tenido una buena situación, ¿no? La cantidad de casos. Y hay una idea de que se le va a ganar el virus, de que hay que vacunar a como sea, de cualquier forma, cuando todavía no está aprobado la efectividad de las vacunas, que Bueno, tienen que pasar la fase 3. E incluso la vacuna rusa obvio. dice que va a terminar esa investigación recién en mayo del año que viene. Bueno, Graciela, espero que, no sé si te vas a presentar para candidata a jefa de gobierno, me queda 30 segundos. ¿Es tu plan? Nosotros estamos trabajando hace muchos años en la ciudad y por supuesto para mí sería un honor poder hacerlo, pero Bueno, la verdad es que hoy estamos trabajando para la gente, escuchando a la sociedad y las candidaturas vendrán después, faltan muchos años, hay que trabajar hoy bueno, para los problemas que yo te tienen los apoyo. argentinos. Se me Gracias. terminó el programa, pero bueno, ahí está. Necesitamos gente honesta, porque algún día Rodrigo Larreta se va a ir. Te mando un beso enorme y te vuelvo a encontrar en otro momento cuando pueda. Muchas gracias por la entrevista. Chao, gracias. Yo me despido hasta la próxima semana. Traten de pasarla bien. Chao.